Recuerde, hace 2 domingos empezamos con esta hermosa carta y continuamos en el Segunda de Pedro, capítulo 1, y en esta oportunidad me toca exponer de los versículos 5 al 7. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así. Cuando la tenga le invito a ponerse de pie en señal de respeto a las Escrituras. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Padre, te doy gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio, Señor, de tu Hijo, Señor amado, con el cual hemos sido llamados a tu presencia, hemos sido salvos, Señor. Gracias por esa obra maravillosa, Señor, que has hecho en nuestras vidas. Y te ruego, Padre, que en esta mañana me asistas, Señor, que pueda ser un fiel expositor de tu palabra. Y, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda romper nuestro duro corazón, Señor, pueda obrar, Señor, en nuestras vidas. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, y que podamos, cada verdad que apretamos, Señor, en esta mañana, poder vivirla, poder aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Gracias te doy por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Dios les bendiga. Como decía, continuamos con esta hermosa carta que hemos empezado hace 2 domingos atrás. Y la semana pasada veíamos a través de nuestro hermano Matías que nuestro Señor que Pedro nos compartía que ya Dios había hecho todo por nosotros, que nos había dado todo para la vida y la piedad. O sea que no necesitábamos nada más, que ya estábamos completos. Pero no solamente eso, sino también nos dice que Él nos ha dado promesas, nos ha dejado promesas con el fin de que podamos avanzar en nuestra vida como creyentes, agarrándonos, afirmándonos en esas promesas que Él ha hecho para cada uno de nosotros, creciendo en ellas, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Pedro también va a continuar con esta línea. Ya nos mostró lo que el Señor ha hecho por nosotros y ahora en estos versículos nos va a decir lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos responder a esa verdad? ¿Qué es lo que debo hacer yo como creyente ahora entendiendo que yo no necesito nada, que lo tengo todo en Cristo? Y que me ha dado promesas para poder avanzar en esta vida como creyente. Y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Y arranca así el versículo 5 diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí Pedro nos empieza a decir: ustedes han sido transformados por el Señor. Ustedes han sido comprados a precio de sangre. Han empezado a crecer en esta nueva naturaleza. Es necesario que ustedes empiecen, ¿no?, a crecer en su fe. ¿Y cómo lo hacemos? Dice que debemos poner toda diligencia. Y esta palabra nos lleva a la idea de hacerlo con prontitud, rápido, apurados, prontamente. No dejarlo de lado, sino que prontamente. Hay algo que tiene que ser una necesidad, es algo rápido, necesitamos no dejarlo pasar, necesitamos avanzar, necesitamos ser diligentes en las cosas del Señor, hacerlo con apuro. ¿Y por qué? Porque el apóstol entendía que si nosotros no nos ocupamos de nuestra fe, en el crecimiento de nuestra vida como creyentes, podemos ser engañados. La iglesia estaba siendo perseguida y estaban saliendo falsos maestros en medio de la iglesia, ¿no? Y vemos que esta situación también
ocurre aquí en estos tiempos. Hay falsos maestros y para que los creyentes no sean engañados, no caigan en sus mentiras, Pedro le dice, es necesario que seas rápido, diligente en las cosas del Señor. No te quedes. Y él va a enlistar 7 cualidades o 7 virtudes que debemos añadir a nuestra fe. Y él nos va a decir, ¿no? Y entonces ya tenemos esta fe que no es dada por Dios, no es nuestra. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es nuestro, es un don de Dios. Y sigue diciendo el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta fe que cada uno tenemos como creyentes es una fe dada por Dios. Pero ahora esa fe, nosotros debemos hacer algo con esa fe que el Señor nos ha dado. Y Pedro nos va a dar un mandato preciso y claro. Dice que a esa fe debemos añadir. ¿Y qué le debemos añadir? Esto que hemos visto. Debemos añadir, y esta palabra añadir significa proveer más. Debemos añadir, debemos tener un crecimiento constante. O sea que la vida de un creyente no es una vida que está quieta, sino que es una vida que va creciendo constantemente. Que su fe no queda quieta, sino que su fe constantemente va creciendo. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Por ejemplo, cuando uno va a construir y tiene que levantar una pared, no la va a levantar la pared sobre la tierra, porque sabe que eso en cualquier momento se puede caer. Debe haber un fundamento, debe haber unas bases para poder seguir creciendo. No, esa pared puede seguir siendo levantada, se pueda seguir añadiendo ladrillos a esa pared. Debe haber un fundamento, debe haber un cimiento que sostenga esa pared. Y ese fundamento ya lo tenemos, es la fe. Y ahora lo que debemos hacer como creyentes es añadir. Y entonces, ¿qué pasa cuando un creyente no crece? No crece en la fe. Es porque dejó de ser diligente. Ha dejado de ser diligente. Por eso no crece en la fe. Ya no vemos como prioridad el congregarnos. Ya no tenemos el deseo de meditar en su palabra, de conocerle más al Señor, de leer las Escrituras. No tenemos la urgencia de ir en oraciones del Señor, en pedirle por nuestras necesidades, en poner nuestra confianza en Él. Cuando no somos diligentes, empieza nuestro declive espiritual. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me encuentro como me encuentro? ¿Por qué mi crecimiento espiritual no es como era antes? Es porque he perdido el primer amor. ¿Escuchó? Ha dejado de ser diligente, mi hermano. Hemos dejado de ser diligentes con las cosas del Señor. Por eso hemos caído sistemáticamente. Hemos dejado de levantar nuestra fe. Nuestra fe ha quedado estancada porque fuimos diligentes. No fuimos diligentes. Y esto no pasa de un día al otro. Obviamente que es un proceso que hemos permitido cosas que vengan a este mundo, dejando de cosas la palabra del Señor, dejarnos de preocuparnos por las cosas importantes, ocupándonos en las cosas que no son eternas, cosas materiales, cosas que no tienen importancia. Pero cuando un creyente es diligente, va creciendo su vida. Y entonces con el paso del tiempo, a medida que soy diligente, a medida que voy creciendo en mi fe, voy creciendo a semejanza de Cristo.
A medida que vamos creciendo en la fe, somos cada vez más parecidos a Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor nos salva, estamos aquí en este punto, pero mi meta no es quedarme aquí. Mi meta es ir hasta este punto, que es la semejanza de Cristo. Y debo ir avanzando, paso a paso, hasta llegar a ese objetivo. No debo quedarme, no debo detenerme, debo seguir avanzando. Obviamente yo sé que es una tarea difícil, porque debemos luchar contra nuestra carne, contra nuestra naturaleza caída. Debemos luchar contra nuestras pasiones. Y es una lucha día a día. Y a veces estamos allá arriba y a veces caemos. Pero debemos continuar, debemos seguir adelante, no debemos darnos por vencidos. Debemos creer, debemos seguir. ¿Y de qué forma crece nuestra fe? Dice el versículo, ¿no? Sigue diciendo el versículo 5, poniendo toda diligencia, por esto mismo, ¿no? Debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Fíjese cómo Pedro está construyendo esta pared, podremos decir, ¿no? Cómo está creciendo, ¿no? Cómo nos está mostrando cómo debe ser nuestra fe, cómo debe ir creciendo. Dice que cuando crecemos en virtud, crecemos en conocimiento. Y cuando crecemos en conocimiento, conocemos más al Señor, conocemos qué le agrada, qué no le agrada. Crecemos en dominio propio, porque nos sometemos a la palabra. Y cuando crecemos en dominio propio, ¿qué nos pasa? Crecemos en paciencia. Somos más pacientes para con nuestros hermanos. Tenemos más paciencia. Y cuando crecemos en paciencia, crecemos en piedad. Y cuando somos más piadosos, tenemos afecto fraternal por nuestros hermanos. Y cuando crecemos en afecto fraternal, crecemos en amor. Ese amor sacrificial, como la del Señor por cada uno de nosotros. ¿Entienden cuán importante es el crecimiento en la vida de un creyente? Cuán importante es nuestra vida que siga creciendo nuestra fe, acrecentar nuestra fe y no quedarnos estancados, no quedarnos ahí. Y lo primero que nos dice el apóstol Pablo, dice, añadid a vuestra fe virtud. La palabra virtud nos habla de una excelencia en el sentido moral, ¿no? Que ahora mi vida debe ser completamente íntegra. Ya no debo vivir como vivía antes. Ahora lo que digo, lo vivo, lo creo. Y las personas deben ver eso reflejado en mi vida. Yo no puedo decir que sigo al Señor, que yo soy un creyente y comportarme como el mundo. De lo que digo, debo reflejar lo mismo. No simplemente escribir, decirlo con mi boca y borrarlo con mi codo. Debe ser una vida íntegra. Lo segundo que vemos dice que a la virtud, conocimiento. Significa que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este crecer no simplemente significa, bueno, como decía nuestro pastor, hay un ciclo del seminario que ya está finalizando. Bueno, todos aquellos que se van a egresar, bueno, yo ya estudié 4 años, 6 años en el seminario, ya me recibí, no necesito conocer más del Señor, ya no necesito conocer más de lo que dice la Biblia, ya hice los 2 panoramas del Antiguo Testamento, los 2 panoramas del Nuevo Testamento, ya está, ya estoy completo, ya mi conocimiento está a full. No, hermano, esto recién comienza. Toda nuestra vida tiene que estar enfocada en el conocimiento y conocer más y crecer más en el conocimiento de nuestro Señor. Constantemente. ¿Sabes cuándo va a terminar este conocimiento constante con el Señor? Cuando el Señor venga o el Señor te llame. Ahí ya no vas a necesitar más conocerle, porque lo vas a conocer tal cual es. Él es.
Pero mientras estemos en este mundo, nuestra mente pecaminosa, nuestra mente corrompida nunca va a llegar a la plenitud del conocimiento del Señor. Por eso debemos esforzarnos día a día en conocerle más a Él. Porque eso nos va a hacer que nuestra fe crezca. Pero solamente el conocimiento no implica el conocerle al Señor. También tiene otra implicación. Y esa implicación nos da discernimiento. Cuanto más conozco al Señor, más puedo discernir lo que está bien y lo que está mal. Qué camino elegir y qué camino no elegir. Qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Recordaba la prédica de nuestro hermano Fede, que ahí tiene un museo con una colección de camisetas originales, ¿no? Que él cuando la veía, o sea, cuando veía algo que no era original, se daba cuenta, bueno, así debe ser nuestra vida. Cuando hay algo que no es lo que el Señor nos dice, debemos decir, esto no es palabra del Señor. Pero ¿cómo se llega a eso? Creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Y eso va a producir frutos en la vida de cada uno de nosotros. Sigue diciendo, al conocimiento, dominio propio. Y la idea es esto de poner bajo control las pasiones. Y esto es una lucha cultural que tenemos los creyentes. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy nos dice, sigue tus deseos, sigue tus pasiones, sigue tu corazón. En cambio, la Biblia nos dice, no, tu corazón es lo más engañoso y perverso que hay. No lo sigas. Y obviamente que nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, sigue en nosotros. Por más que el Señor nos haya salvado, esa naturaleza sigue queriendo ahí salir, tomar dominio, tomar control de nuestras vidas. Pero, ¿sabes qué? Al Señor habernos salvado, no solamente nos salvó, nos dio promesas. Y una de esas promesas es que ahora le podemos decir no al pecado. Tenemos esa facultad que el Señor nos ha delegado, que el Señor nos ha dado, decirle no. Cuando vas a entrar a esa página que no debes entrar, cuando vas a ver eso que no debes ver, el Señor te está diciendo no. Te da esa facultad que antes no tenías. Antes nos deleitábamos en los placeres de este mundo, estábamos todos embarrados en los pecados de este mundo, pero nosotros estábamos contentos. Ahora no. Ahora tenemos esa posibilidad, esa facultad dada por Dios de decirle no al pecado. Dominio propio. Y muchas veces creemos que el dominio propio solamente se da en las adicciones. Las más comunes son la droga, el alcohol, lo que más uno escucha, ¿no? Pero, la inmoralidad sexual. Pero no se queda solamente el dominio propio en estas cosas que leí, sino que también es todo aquel deseo que es descontrolado. Todo deseo que no es controlado por Dios en nuestras vidas está fuera de nuestro dominio. O sea que no tenemos dominio propio sobre esas cosas. Aún el deseo de comer, que no es algo malo, es dado por Dios. Pero si ese deseo no es controlado, ya ese deseo dejó de ser bueno y pasa a ser un deseo pecaminoso, un deseo descontrolado, porque no lo puedo controlar, se va de mis manos, quiero comer por más que no tenga hambre. No sé si le pasó alguna vez esto. Y el Señor nos da medios de gracia también para poder luchar y poder crecer en el dominio propio. Y uno de esos es el ayuno. El ayuno es un buen método para poder someter a este deseo, ¿no? de querer comer constantemente. A través del ayuno podemos someter esta área de nuestras vidas.
Es un medio de gracia muy importante. Y dice al dominio propio, paciencia. Qué palabra difícil, ¿no? Es lo que más nos cuesta a todos, ¿no? La paciencia. Esto habla de soportar prolongadamente bajo circunstancias difíciles, la paciencia. Y lo contrario de la paciencia es la impaciencia. Salomón lo escribe en Eclesiastés 7:8, dice que la falta de paciencia está conectada con la arrogancia, con nuestro orgullo. O sea, si somos impacientes es porque somos orgullosos. Eso es lo que nos está queriendo decir Salomón a través del libro de Eclesiastés. Y la impaciencia en cada uno de nosotros nos hace que no lleguemos a cumplir lo que empezamos. No somos pacientes y tiramos la toalla, como se dice. No, ya está, me cansé. No, ¿para qué voy a seguir? Si no termino más. Y recordaba un ejemplo que una vez había ido con mi familia al cine, no sé cuántos han podido hacerlo, y me acuerdo cuando yo era pibe, hace muchos años, ¿no? La película terminaba, empezaban los títulos, los créditos, y ya está, no había nada más para hacer. Bueno, fuimos a ver una película, empezó los títulos, me fui. ¿Y qué pasó? Después, bueno, nos fuimos, terminó todo muy lindo, nos fuimos. Hablando con otra persona que había visto esta película, me dice, ¿viste lo que va a pasar? ¿En dónde? No, la otra película, lo que va a pasar. Digo, ¿y dónde viste eso? Digo, ¿en la película? ¿No la viste? Sí, le digo. Pero yo la vi, no estaba. Dice, no, porque estaba después, cuando empezaron los créditos, más adelante también. Fui impaciente y me perdí esa parte. Y muchas veces somos impacientes y nos vamos antes de tiempo. No aprobamos lo de Dios, no probamos sus pruebas. Y esto nos pasa a diario, en nuestro diario vivir. No sé a cuánto les pasó que son impacientes. Cuando vamos a tomar el colectivo, el tren, dice, sale del tren y no viene, o el colectivo estamos esperando y ya nos queremos ir. Y cuando viene lleno, ¿no? Aquellos los que no salen de una terminal, vienen lleno, y queremos subir y quizás alguien se te adelanta en la fila. Y ese que se te adelantó, o sea, si ese sube, bueno, podés subir. Y tenés que esperar otro colectivo que aparezca medianamente vacío. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos pacientes y, bueno, me ganó? ¿Espero el otro? Por lo general no. No actuamos así, porque somos impacientes, somos orgullosos. Y eso hace que no podamos adorar al Señor de una forma práctica, ¿no? O cuando vamos al banco o a pagar o a cobrar, aquellos que cobran la jubilación, y están como 4 horas ahí esperando, y cuando ve que ya está acercando y ve que empiezan a meterse gente adelante suyo, dicen, pero ellos no estuvieron de todo el día, yo estoy de las 6 de la mañana y nunca los vi. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos comportamos igual? ¿Somos pacientes? Decimos, Señor, no, la verdad, bueno, son 25 personas más, no pasa nada. Ya estuve 8, o ya queremos echar a todos los que están adelante nuestro. Es una tarea difícil la paciencia. Es algo que nos cuesta a todos ser pacientes, porque somos orgullosos. Pero el Señor dice que debemos ser pacientes. Ahora, si quieres graduarte en paciencia, ve a cualquier oficina pública a hacer un trámite. Ahí, un doctorado, ¿no? La otra vez, el año pasado me tocó renovar el registro. Llegué a las 9 de la mañana, a donde se hacen los registros. Dice, sí, agarre, vaya a la vuelta y espere, que ahora lo van a llamar. Llegué a la vuelta y si llegué a la esquina, la fila era hasta la otra cuadra. A la vueltita, ahí me tocó. Fui paciente, les aviso. Llegué a la esquina, cuando me toca, había como un sector VIP, que afuera había como unas 20 asientos, que seguías esperando, pero sentado. Después de 1 hora y media, me toca ese sector VIP. Bueno, digo, ahora voy a descansar. Llegué, me estaba por sentar, me dice, coronel, yo, venga, por favor, me dice, bueno, pasé, me dice, bueno, está todo bien, vaya a pagar. Bueno, voy a pagar,
30 personas más adelante de mí, a seguir esperando. Terminamos de pagar, bueno, ya está. Dice, bueno, ahora espera la vueltita que ahora lo llaman. Ah, bueno, genial. Llego, la vueltita, media cuadra más de fila. Todos los que habían pagado antes que yo estaban todos allá adelante. Esperá. Llegué, me dice, bueno, listo, ahora pase adentro, nuevamente, otra vez volví a entrar. Digo, bueno, oye, ya falta poco. Llego 10 personas más adelante mío. Ahí era rápido, eran varias cabinas donde te sacaban fotos, te corregían algunos datos que podían estar mal. Y después dice, bueno, listo, acá ya terminó, vaya al primero, que te hacen la prueba de la vista. Bueno, llego y todos los que estaban abajo estaban arriba. Seguir esperando, pero bueno, ya estaba, ya faltaba menos. Y después, bueno, aprueban todo, me dice, listo, está todo bien, vaya a retirar su registro. Vamos, digo yo, ya está. Bajo, 30 personas abajo esperando lo mismo que yo. Así que bueno, esa vez fui paciente, me fui con mi registro, lo logré. Pero muchas veces en nuestras vidas no somos pacientes. Nos cuesta mucho la paciencia, porque trabaja directamente con nuestro orgullo. Y eso es algo que debemos luchar. Y por eso el apóstol Pedro dice que debemos crecer en la paciencia. Y para crecer en la paciencia debo humillarme. Es la única forma. Necesito ser humilde. Y Dios muchas veces usa esas situaciones en nuestras vidas para que pueda crecer la paciencia. ¿Sabes, mi hermano? No te salgas de la fila de Dios. Sigue esperando, sé paciente. ¿Sabes por qué? Porque que te salgas no significa que no vas a volver. Y quizás que cuando te toque volver esa fila sea más larga. Sé paciente. Sigue adelante. Y dice, a la paciencia, piedad. La palabra piedad se puede traducir como devoción. Es una manera de vivir práctica nuestra fe. La piedad busca crecer en agradar a Dios. Busca que cada vida agrade más al Señor. Que tu vida, que mi vida agrade más al Señor. ¿Y cómo le agradecemos a Dios de una manera correcta? ¿Cómo crecemos en la piedad? Creciendo en obediencia a su palabra. Él se revela por medio de su palabra. Y eso nos lleva a vivir una vida piadosa, conociendo cómo Él es, cómo Él vivió. Él nos dio ejemplo de piedad. Y a la piedad le agregamos, dice, a la piedad afecto fraternal. Esta palabra es Filadelfia. Y nos habla de afecto entre hermanos. Y aquellos que no son hijos únicos, o sea, entienden lo que les voy a decir. A veces con tus hermanos, o sea, por más que los quieran, no nos llevamos bien. A veces discutimos, a veces nos peleamos, no los queremos ver. Pasa, aquellos que son hermanos me entienden. Pero eso nos quita de que dejemos de ser familia. Seguimos siendo familias. Nosotros no elegimos estar ahí, no elegimos a nuestros hermanos. Pero eso nos quita que seguimos siendo familia, por más que nos hayamos enojado. Bueno, también pasa lo mismo con nuestros hermanos en la fe. El que está sentado ahí al lado tuyo. Tú no lo elegiste. Dios lo puso ahí. ¿Para qué? Para que podamos crecer en afecto fraternal. Pero justo este hermano. Sí, justo ese hermano. Sí, ese hermano. Es el menos probable de demostrar amor fraternal. Pero el Señor lo puso a propósito. Para que puedas crecer en amor fraternal. Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 20, nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y Juan da una lógica muy sencilla. O sea, no hay mucho para explicar.
Si yo digo que amo a Dios y no lo amo, soy un mentiroso. No hay nada más que agregarle. Es claro, Juan. Y cuando venimos aquí a la iglesia y adoramos al Señor, como, venimos todos juntos y oramos como todas las mañanas a las 9 de la mañana que hacemos la oración. Es hermoso ver a la iglesia cómo alaba al Señor, cómo canta al Señor, escuchar a la iglesia adorarle, escuchar a la iglesia dependiente del Señor, orando. Eso es hermoso. Pero si a eso yo veo a mi hermano que está en necesidad y no hago nada al respecto, pudiendo hacerlo, entonces no amo a Dios. Soy un mentiroso. Porque no lo hago de una manera práctica. No estoy demostrando ese amor fraternal que debo tener. No estoy creciendo en ese amor que el Señor dice que debo crecer. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando estás en tu mesa y estás agradeciendo al Señor porque no te falta un plato de comida. En los días fríos tienes un plato caliente para alimentarte y le agradeces al Señor. ¿Te recuerdas por aquellos que están pasando necesidades? ¿Oras por aquellos que están en necesidad? ¿Ruegas al Señor su misericordia por esas personas? Y no solamente oras, ¿te ocupas por esas necesidades? ¿Le pides al Señor que te ayude a ver las necesidades de tu hermano para poder amarle de una forma fraternal? ¿O simplemente decimos, bueno, Señor, gracias porque a mí no me falta y listo? ¿Estamos armando a nuestros hermanos? Y dice que al afecto fraternal, paciencia. Amor, perdón. Y esta palabra amor es la palabra ágape. Y este es el amor descrito en 1 Corintios 13. Ese amor que no busca lo suyo propio, que no se envanece, que no hace nada indebido, que se goza de la justicia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Es la máxima expresión de amor. Es el amor con el que Cristo nos amó, con el que Cristo amó a los pecadores. Debemos crecer en ese tipo de amor. Y sabes, lo que es bueno es que ese tipo de amor, no hay nada en nosotros que nos dé esa capacidad de amar, solamente en Cristo. Aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre, podemos crecer en ese tipo de amor. Porque no es algo nuestro, sino es algo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y por eso debemos crecer en ese amor. Para poder dar, primero debemos recibirlo. Y este es un amor que ama y está dispuesto a amar al pecador. Jesús no nos dijo, cambia. Pero si tú cambias, cuando tú realmente cambies, tu corazón cambie, recién ahí te voy a amar. El Señor no hizo eso. El Señor nos amó siendo pecadores, aborreciéndole a Él. Él aún así, Él los amó con grande amor, que ha dado su vida por nosotros. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor sacrificial. Y lo que está haciendo Pedro acá no es simplemente darnos una lista, sino que Él nos está instando, nos está mandando, el Señor está utilizando a Pedro, nos está dando este mandato, que de nuestra fe no puede estar sin crecer. Debemos crecer constantemente. Y a medida que nosotros vamos creciendo, vamos siendo cada vez más a semejanza de Cristo. Obviamente es algo que va a ocurrir cuando el Señor venga o nos llame a su presencia. Pero mientras tanto, debemos seguir luchando. Debemos seguir creciendo en estas virtudes que el Señor nos da.
No sé cuál fue tu condición, por qué has venido hoy a la iglesia, qué es lo que te ha traído a la iglesia. Si realmente has venido porque quieres crecer, estás creciendo en la fe, o porque has tenido un tiempo libre. No sé cuál es la condición. No sé cuál es por el cual estás luchando. No sé si estás luchando con la paciencia, con tu dominio propio, con la falta de conocimiento. Hermano, yo te animo, no te quedes estancado, no te quedes ahí. Sigue construyendo, sigue creciendo en tu fe a través de estos atributos, estas cualidades que el Señor nos ha mostrado. Sigue creciendo en tu virtud, sigue creciendo en tu conocimiento, sigue creciendo en tu dominio propio. Porque un día, cuando Él venga, toda esta lucha que tenemos con nuestra propia carne, con nuestro propio orgullo, va a finalizar. Y vamos a poder decir como el apóstol Pablo, he terminado la batalla. He llegado al fin y pude terminar, maltrecho, pero llegué al fin de la carrera. Quizás un poco rengueando, limpiándome de las caídas, de las lastimaduras, de caer una y otra vez, pero he llegado al fin. Hermano, esta mañana yo te animo a que no bajes tus brazos. Si eras de una de esas personas que has quedado ahí, tu construcción quedó a medias, has levantado una sola hilada de ladrillos, yo te animo a que sigas creciendo, mi hermano. Te arrepientas y le digas al Señor, Señor, perdóname. No he sido diligente en tus cosas. Perdóname. Pero a partir de este momento ayúdame a poder crecer y ser cada día más parecido a ti. Oramos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre nos anima, nos exhorta, Señor, a poder ser cada día más parecidos a ti. Perdón.